Nuestros tiempos son imperfectos, al contrario que los de Dios, que son perfectos. Y no lo digo yo, nos lo dice la palabra. Mira, cuando estamos normalmente, ¿qué esperamos de Dios? Pues una petición, una bendición, un milagro, cualquier cosa que estés esperando de Dios. Si Dios todavía no lo ha hecho, es porque todavía no es el tiempo, entendemos, ¿no? Entonces, cuando no es el tiempo y Dios no nos lo da, la verdad, contéstate a ti mismo. ¿Qué solemos hacer? Desesperarnos, quejarnos. Entonces, si nos desesperamos y nos quejamos, ¿qué sentido tiene? Entonces, tenemos que entender una cosa. Cuando te desesperas y te quejas, ¿qué haces? Los tiempos de Dios, tú quieras o no, los dejas a un lado. ¿Y qué quieres hacer? Quieres hacerlo rápido, quieres hacerlo tú. Porque cuando una cosa la queremos ya, la queremos ya. Y tenemos que entender y comprender esto, que cuando tú te mueves, Dios se para. Pero cuando tú paras y prosperas en Dios, Dios trabaja en esa petición y en esa bendición, que no creas que se ha olvidado que Dios la tiene cogida en su mano. Y mirad, os quiero leer un texto bíblico que habla de esto en Eclesiastes 3:1. Para quien esté esperando toda petición, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Es decir, que si tienes una petición y es de Dios conforme a su palabra y su propósito, no te pienses que no la vas a recibir nunca. Tienes que esperar y no te creas que es mentira, porque mira, también te lo dice la palabra en Juan 17:17, que nos santifiquemos en su verdad. ¿Y qué verdad la de Dios? Su palabra es la verdad. Entonces, si te crees una cosa que te dice un amigo, ¿por qué no te vas a creer lo que te dice Dios, que es tu Padre y tu Creador? Por eso no nos debemos impacientar ni nos debemos quejar de eso. Y mirar, más adelante nos dice en Eclesiastes, del 3:1 adelante: tiempo de segar y tiempo de recoger, tiempo de guerra y tiempo de paz, tiempo de destruir y tiempo de edificar. El versículo que es precioso. Hay tiempo para todo. Tiempo de vivir y tiempo de morir. Entonces, no te afanes por tu petición, porque mira, tenemos que entender y comprender que si tú quieres ya tu petición y todavía no es el tiempo, tú no sabes lo que está pensando otra persona, cualquier cosa, pero es que esa es la cosa, que Dios sí que lo sabe, Dios lo sabe todo. Entonces, si Dios coja ahora y lo hace, que Dios no lo va a hacer si no es el tiempo, ¿qué va a pasar? Que va a salir mal. Entonces debemos esperar a sus tiempos y al propósito de Dios, porque por eso el Kairos es el tiempo de Dios, el tiempo oportuno. Dios lo hará el tiempo oportuno, porque imagínate que pasa ya y sale mal, y tú te crees que Dios eso es lo que quiere para nosotros, que salga mal. No, y te lo dice en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo con vosotros, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, al fin de daros fruto y una esperanza. Entonces, ya os he explicado yo un poco esto. Vamos a proceder a las historias de nuestras hermanas. La hermana Lucía nos va a empezar a leer la historia que le ha tocado. Amén. Bueno, en la historia de Abraham y Sara, el Señor se le aparece en una visión a Abraham, diciéndole: yo soy tu escudo y grande será tu recompensa. Pero Abraham no tenía ningún hijo a quien entregarle su herencia. Y el Señor hizo un pacto con Abraham. Le prometió un hijo a su tiempo, y su descendencia sería como las estrellas del cielo. Sara, la esposa de Abraham, era muy anciana, y ella no creía que a su vejez el Señor le diera un hijo. No esperaron los tiempos de Dios, y Sara le entregó a Abraham su criada para que se uniera con ella y tuviera un hijo. Ella quedó embarazada y dio a luz a un niño, a quien le puso Ismael. Y es que para Dios nada es imposible. Amén. Y aunque la espera sea desesperante, tenemos que tener fe, esperar los tiempos de Dios, que son perfectos, y toda mala decisión tiene su consecuencia. Y por esa decisión que tomó Sara de Ismael se levantó un pueblo, los ismaelitas, que lucharon contra el pueblo de Israel.
Y más adelante el Señor se le aparece a Abraham diciéndole: dentro de un año para entonces tendrá un hijo. Y tal como el Señor lo dijo, cumplió su promesa. Sucedió que en el tiempo anunciado por Dios, y le llamaron Isaac. Y es que no tenemos que darnos por vencidos, aunque veamos lo contrario de lo que Dios nos prometió, sino luchar por los tiempos perfectos que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Tienes algo más que añadir? No. ¿No? Vale. Muy bonito lo que nos ha contado la hermana Lucía de una historia de la Biblia, Abraham y Sara. Y una cosa que me llama mucho la atención es que justo después de que Abraham tiene un hijo con la criada, que Sarai le dijera, viene Dios y le dice: en un año vas a tener a tu hijo. Y el hijo que dieron Abraham y la criada, de ahí se formó el pueblo de los ismaelitas. ¿Qué pasó con ese pueblo? Que es enemigo del pueblo de Dios. Enemigo del pueblo de Dios. Si se hubieran esperado un poco más, un año más faltaba para su petición, se hubieran librado ¿de qué? De todas las consecuencias. Exacto. Porque entre los ismaelitas y ese pueblo, ¿qué hubo? Guerra. Exacto. Si hubieran esperado un año más, guerra no hubiera habido, no hubieran tenido guerra ni esas consecuencias malas. Pero por no esperar los tiempos de Dios y hacerlo como nosotros hemos querido, ¿Dios se lo entregó? Sí, porque era una promesa. Y Dios, todo lo que dice Dios, se cumple. Amén. Entonces, qué pena que por hacerlo nosotros como queramos, que Dios tenga la bendición guardada, Dios te dé la bendición y luego tengas que tú comerte todas las consecuencias de lo que has hecho mal. Entonces, otro consejo más de que tenemos que esperar a los tiempos de Dios, hacerlo debido. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, y es que a lo mejor Dios, esa promesa que Dios te ha hecho, puede que no falte mucho para dártela, y por esas malas decisiones que tú quieras tomar y por apresurarte a los tiempos de Dios, Dios no te dé lo que tiene para ti y te lo quite. Amén. ¿Verdad? Entonces, vamos a continuar con la hermana Alba, que nos cuente ya su historia. Bueno, pues es la historia de Ana, que se encuentra en 1 de Samuel capítulo 1. Y bueno, había un hombre llamado Elcana que tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y otra Penina. Y Penina pues podía tener hijos y Ana no podía. Entonces pues Penina le hacía enfadar a Ana porque no podía tener hijos. Pero Ana un día subió al templo y ella oró y lloró a Jehová rogándole que le diese un varón, y que a cambio ella dedicaría su vida, todos los días de su vida, a Jehová. Entonces había un sacerdote llamado Elí que la vio orando y pensaba que estaba borracha. Al día siguiente Elcana pues se llevó a Ana y Dios se acordó de ella y se quedó embarazada y dio a luz un hijo que se llamó Samuel. Después, cuando hubo destetado a Samuel, subieron al templo y oraron y entregó a Samuel a Jehová. Amén. Y esto pues, eso, que esperemos los tiempos de Dios, porque si Dios te ha prometido algo, antes de que, por así decirlo, tú te mueras, vas a ver esa promesa, porque Dios es fiel y Dios cumple todo lo que dice. Entonces por eso hay que esperar los tiempos de Dios. Amén. Esto es una cosa que llama la atención, porque un hombre tenía dos mujeres, una tenía muchos hijos y otra no podía. La que tenía muchos hijos se reía de una porque no podía. Y ella, que le dijo a Jehová que si le daba el hijo, ella le iba a entregar todos los días de su vida. Y Dios cumplió esa petición. Al tiempo cumplió esa petición. ¿Y por qué el sacerdote se pensaba que Ana estaba borracha? Pues porque estaba hablando en su corazón, solo movía los labios pero no hablaba, porque ella hablaba en su corazón, y el sacerdote Elí, al verla, pensó que estaba borracha. Y mirad, si tú dices, ¿por qué a esta persona le cumple la petición y a mí no me cumple mi petición? Es una pregunta que
pues hemos tenido, ¿no? A lo mejor un pensamiento malo de Satanás es: ¿por qué esta persona tiene la bendición y yo no? Entonces, mira, si Dios lo ha hecho conmigo, ¿por qué Dios no lo va a hacer contigo? Amén. Si Dios lo ha hecho con la María, ¿por qué no lo va a hacer con la Lucía? Amén. Si Dios lo ha hecho con la Alba, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Porque mirad, una de las ventajas que tenemos de nuestro Dios es que es justo y amoroso. Dios no tiene favoritos. Amén. Ni yo valgo más que tú, ni tú vales más que yo. Para Dios, Él nos ama a todos por igual. Y nos ama con un amor infinito y eterno, por eso Él murió por nosotros. Pero eso es lo que es justo. Entonces, si lo ha hecho conmigo, cree y ten fe de que lo va a hacer también contigo. Porque mirad, para esperar los tiempos de Dios también tenemos que tener fe en que Él lo hará. Tenemos que llamar a las cosas que no son como si ya fuesen. Tener fe en eso. Ana se lo dijo: si tú me lo das, yo te entregaré todos los días de mi vida. Y así fue. Cuando Samuel creció, cada año Ana le tenía que subir prendas nuevas, porque a medida que vamos creciendo, las prendas nos van quedando más pequeñas, y Ana eso era lo que hacía. Samuel crecía, tanto carnalmente, tanto como de persona, Físicamente. exacto, tanto físicamente como espiritualmente. Eso tenemos que hacer también, crecer espiritualmente. Y bueno, ¿queréis añadir algo más sobre esta historia? Bueno, pues empiezo yo, y la historia que me ha tocado es la historia de José. Esta historia en la Biblia está en Génesis y habla de un muchacho que tiene un montón de hermanos, y él lo que hace es apacentar ovejas. Era el hijo más amado de su padre, y un día Dios le entrega un sueño y le dice que en Génesis 37:9 dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Dios le estaba diciendo que sus hermanos se iban a inclinar hacia él. En esta historia vemos como Dios le promete por medio de un sueño a José que eso va a pasar, pero cuando sus hermanos se enteran, cogen envidia y lo que hacen es venderle y tirarle a un pozo, donde José pasa un montón de pruebas y aflicciones. En todo este tiempo, José pues se separa de su padre, se separa de sus hermanos y lo llevan de esclavo a la tierra de Egipto. Pasa por la cárcel, pasa por pruebas, pasa por un montón de cosas. Y bueno, lo que yo quiero añadir de toda esta historia, lo primero, que Dios lo que promete lo cumple, porque es un Dios fiel. Y aquí vemos como aunque nadie se fijó en José porque estaba apacentando las ovejas, Dios se fijó en él, y las promesas de Dios siempre se cumplen porque Dios es fiel. Y lo primero que pienso, que para esperar en los tiempos de Dios hay que estar muy enamorado de Dios, porque si no, no aguantas lo que es esperar algo que deseas y anhelas con tu corazón. Hay que esperar en su presencia, y bueno, Dios le promete eso, pero antes de todo eso, Dios permite que José pase un montón de pruebas, donde le meten en la cárcel, nadie se acuerda de él, pierde el amor de su padre, que era el hijo más amado, pierde todo lo que tenía. O sea, Dios le promete el sueño, pero después todo empieza a ponerse contrario a lo que Dios le ha dicho. Aún así, José no dejó de creer nunca en Dios, y siguió poco a poco luchando por ese sueño. Lo primero que tenemos que hacer para esperar en Dios es conocer a Dios y vivir cerca de su presencia, porque si no, el ser humano se impacienta. Y tener confianza, recordar las promesas que Dios nos ha dado cada día, y tener claro que Dios es un Dios fiel, y cuando Dios te da algo, Dios no va a parar hasta que eso se cumpla, aunque pase todo lo contrario. En esta historia me gusta que de un día para otro José tenía todo, tenía el amor de su padre, tenía a sus hermanos, y de repente pues por culpa de sus hermanos y de lo que Dios le ha dicho, la envidia, pierde todo. Entonces, aunque ahora parezca que está todo lo contrario a lo que Dios te ha dicho y estés perdiendo todo, porque dice la Biblia que su padre le hizo una túnica especial, una túnica de colores, y sus hermanos se la arrancaron.
y luego resulta que sus hermanos tuvieron que ir a donde él para pedir comida. Todo lo que este mundo te quite y todo lo que el mundo quiera frenar el propósito de Dios en tu vida, Dios te lo va a multiplicar, Dios te lo va a recompensar, porque si tú eres fiel en lo poco, al final Dios te va a poner en lo mucho, como pasó con José. Entonces, pues para esperar los tiempos de Dios hay que buscar mucho a Dios, aguantar, no impacientarse, tener paciencia, la prudencia y la sabiduría de saber que si Dios te ha dicho algo, Dios lo va a cumplir. Aunque todo el mundo te diga que no y todo el mundo te diga que dices estás loca, eso no va a pasar, si Dios te da un sueño, ten la certeza de que ese sueño se va a cumplir. Amén. Y yo personalmente me encanta esta historia, es mi historia favorita, es una historia preciosa, donde José pasó muchas pruebas, donde nadie creyó en él, donde le metieron en la cárcel y se olvidaron de él, pero aunque todo el mundo se olvide de ti, Dios te tiene presente. Aunque tú no confíes en ti, Dios confía en ti, y es lo que pasó, que Dios le puso como el segundo más gobernador de Egipto, ¿no? Y bueno, esta historia está muy bonita, la verdad, y eso, y para esperar los tiempos de Dios hay que vivir cerca de Dios, porque si no te impacientas y cometes errores con consecuencias. Solo se puede aguantar esa presión, las aflicciones delante de su presencia. Amén. Y ya estaría. Muy bonito lo que nos ha dicho la hermana María, que no sea algo pasajero en tu mente, sino que guárdate esa palabra que te ha dicho para ti, guárdate ese consejo precioso que ha dicho ella, porque así es, para esperar los tiempos de Dios hay que vivir enamorado y cerca de Él. Si no, ¿quién va a aguantar? Es que es una cosa inexplicable. Entonces, resumiendo todo esto, si tú tienes una petición, imagínate, vamos a poner una situación, ¿vale? Tú estás orando, estás alabando a Dios y dices, quiero pedirle algo a Dios, porque si nos dan nuestros padres, cuanto más no nos va a dar Él. Entonces, vas a pedirle algo a Dios, ¿no? Señor Jesús, quiero algo. Y te viene a lo mejor un pensamiento del enemigo. ¿Y cómo le vas a pedir a Dios? Exactamente. Si has pecado, Dios no te le va a dar. Has pecado, has hecho esto, has hecho lo otro. Y ahora tú te crees que Dios va a venir como un guardia civil y te va a decir, tú no vas a recibir nada porque tú has pecado. Dios no es así. Dios no va a venir a señalarte con un dedo, ni va a decirte tú no vas a recibir nada porque tú has pecado, porque ¿quién no peca? Todos pecamos. Es que es una cosa irracional. ¿Quién no peca y quién no cae? Hay una historia de una mujer que cuando antiguamente estabas en adulterio o algo de eso, tenían el pueblo el poder para tirar una piedra. Iban a apedrear a una mujer y fue Jesús y dijo, quien no haya pecado, que tire la primera piedra. No tiraron ni una piedra. ¿Por qué? Pecamos todos. Todos pecamos. El único que no peca es Cristo Jesús. Y es que es perfecto. Entonces, no te pienses que porque has pecado, Dios te va a venir a señalar, porque es que Dios no es así. Dios es un Dios cercano, es un Dios amigo. Y no es como cualquier amigo de te dejo tirado o cosas que suceden muchas veces en las amistades de estoy para veces no. Dios es que está, el mismo Dios está saliendo a nuestro encuentro, se quiere encontrar con todos nosotros y te está llamando a la puerta y te está diciendo yo te amo, yo te quiero, yo te acepto. Y tú hay veces que en vez de hacerle caso y ir a Él, prefieres estar con el móvil o quedar con los amigos, con la familia, con cualquier otra cosa, a pesar de que Él, todo lo que tienes es suyo y Él murió por ti. Entonces, ¿podemos pedirle? Sí, podemos pedirle a Dios cualquier cosa conforme a su palabra y a su voluntad. Imagínate, ¿vale? En plan, también las peticiones, también hay que adorar y exaltar el nombre de Dios. Si tú quieres algo, puedes pedírselo a Dios, porque Dios es nuestro amigo cercano, nuestro amigo fiel, no pasa nada. Y si tú has pecado, ¿no te pasa cuando pecas y vas a orar o algo, te sientes avergonzado? Claro. Te sientes avergonzado porque has pecado, claro. Exactamente. Y prefieres no orar porque te sientes avergonzado delante de Dios.
Porque, ¿y sabes cuándo nos pasa eso? Cuando sinceramente sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros, hemos pasado tiempo con Dios, sabemos quién es Él, por eso nos sentimos avergonzados. Si tú le dices a un amigo, te voy a comprar una pizza y mañana te compro la pizza, yo al amigo mejor que no me lo vuelva a encontrar, porque te sientes avergonzado, ¿no? Pues no es hora de sentirte avergonzado ni sentirte pequeño, es hora de que vayas delante de la presencia de Dios, que le pidas perdón, porque Dios te está llamando, te quiere acoger en sus brazos. No te preocupes si has pecado, porque todos pecamos. Yo peco, el pastor peca, la pastora peca, todos pecamos. A ver, no hay que reducir el pecado, ¿no? Sinceramente, cuando conocemos a Dios, vas a hacer una cosa mala y hay algo que te dice, no, detente, párate. Eso no es nuestra mente, eso es Cristo Jesús. Te está diciendo, espérate, porque antes de hacer tus placeres, tus cosas, todo lo que quieras hacer, está agradar a la persona del Espíritu Santo. Por amor a Él, el temor a Jehová es importante. Amén. Muy bonito. Entonces, si tenemos petición, ¿por qué no creemos que Dios la vaya a cumplir? ¿Por qué nos impacientamos y nos quejamos delante de Él? Dios la va a cumplir, Dios lo va a hacer, y más si te lo ha dicho. A ti no te tiene que importar la última palabra que haya dicho tu padre, ni tu tío, ni tu madre, ni tu hermano, ni lo que hayas dicho tú, porque la última palabra no la va a dar nadie, la va a dar Cristo Jesús, y su palabra es la más poderosa. Si Dios te ha dicho algo, se va a cumplir, a pesar de que no quiera tu padre, ni no quiera tu madre, ni no quiera tu familia, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios, y el propósito de Dios se cumple. Amén. Entonces, ten fe, porque vas a recibir tu petición y ya está. Solamente tenemos que creer y permanecer en la persona del Espíritu Santo, obviamente agradándole, orando, leyendo y cada día creciendo más, porque si estás esperando la petición y te impacientas y te mueves tú, Dios se va a parar, pero si te quedas quieta, Dios ahí es cuando va a trabajar. No te pienses que esperar una petición de Dios no. Tú la vas a recibir, tú tienes que tener por seguro que tú la vas a recibir. Eso tienes lo que hacer, esperar y permanecer, porque si Dios te la va a dar, Dios te la va a dar, y si Dios te lo ha dicho, es que te lo ha dicho. Ya está, es que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere bien para nosotros, no necesitamos nada más. Y si tu petición y ves todo lo contrario, no escuches a los enemigos, ni escuches a lo contrario, ni escuches a nadie. Escucha a la persona del Espíritu Santo. Amén. Ya está, porque Él lo hará cuando Él quiera, no cuando nosotros queramos. Entonces, esperar los tiempos de Dios, su palabra, sus tiempos. Ya está, porque, como hemos dicho al principio, el nuestro es Cronos, tiempo humano. El Kairos, tiempo de Dios, adecuado o oportuno. Vamos a esperar los tiempos Kairos de Dios, que son los que van a salir bien, los que van a salir perfectos y los que te van a hacer bienestar a ti, a tu vida, para edificarte, porque hay tiempo para todo. Y seguir creciendo. Y ya está. ¿Tenéis algo que añadir? Bueno, yo personalmente tengo muchos sueños y Dios lo sabe, y no es fácil esperar cuando todo se levanta al contrario, cuando Dios te dice una cosa y de repente todo empieza a pasar al revés, pero para eso tienes que tener mucha cercanía con Dios, para escuchar más el susurro de Dios que lo que tus ojos están viendo, estar muy enamorada de Dios, porque hay personas que le piden cosas a Dios y cuando lo reciben se marchan de su presencia, ¿verdad? Por desgracia, y es más importante cualquier otra cosa que vivir cerca de Dios, porque si tienes todo pero no tienes a Dios, no tienes nada. Y bueno, aunque a veces pasemos circunstancias malas como José, seguir confiando en lo que Dios nos ha dicho, vivir cerca de Él
Amén. Y confiar en cada sueño, cada promesa que el Señor ha puesto en los corazones. Amén. Amén. Mirad, ¿sabéis lo que es el tiempo de Dios según la Biblia? Me lo tengo aquí en el móvil. Y mirad, en la Biblia, según la Biblia, tiempo no es cuando nosotros queramos, una hora, un reloj. Dice así la definición de tiempo: periodo, tiempo determinado, proporcio o apropiado, estación. Es decir, la Biblia no te dice tiempo cuando tú quieras, tiempo cuando pase, tiempo cuando tú veas. Tiempo para Dios, luego, después de comer, después del móvil, esta noche deja, mañana presento los sueños, hoy me voy a ver la tele. Tiempo, no. Periodo de tiempo determinado, apropiado. El tiempo de Dios es apropiado para ti. Vamos, y ya que estamos hablando del tiempo de Dios, vamos a darle un poco de tiempo más a Dios, ¿vale? Vamos a ponernos metas a nosotros mismos. Si hoy has orado 5 minutos, vamos a orar mañana 10. Si hoy has orado 10, ora mañana 15. Si haces un día de ayuno al mes, intenta hacer 2. Vamos a darle más tiempo a la persona del Espíritu Santo, porque lo que Él quiere es pasar tiempo con nosotros. Sabes, nosotros, Dios no habita en el tiempo, porque Dios está y está en el futuro también. Pero nosotros tenemos fecha de caducidad. Nuestro tiempo en la tierra es limitado. Entonces, cuando tú coges una hora del día para dársela a Dios, le estás diciendo a Dios: mira, yo no tengo el mismo tiempo que tienes tú, pero aún así lo invierto en ti porque quiero pasar más tiempo contigo. Amén. Y Dios valora más ese tiempo que cualquier otra cosa. Amén. ¿Verdad que Porque yo Él no habita. Sí, añadir cosas a vosotros, hablar con libertad. Que puede ser que los planes que tengamos nosotros para nuestro bienestar sean buenos, pero los planes que tiene Dios para nosotros son perfectos. Amén. Y que Él nunca llega en el último momento, sino que Él llega en el momento exacto y perfecto para hablar a tu vida, y que no dependas de nadie, sino que dependas de Dios. Y así como tardó tanto Dios a darle a Abraham y Sara un hijo, que Sara era estéril y ya estaba en su vejez, pero Dios se lo dio. Y tardó muchos años, pero Dios se lo concedió. Y puede ser que lleve mucho tiempo detrás de lo que Dios te ha prometido, y puede ser que tú ya te has olvidado de lo que Dios te dijo un día, pero Dios lo va a cumplir. Y no te detengas y no te rindas, porque esas bendiciones son mejores de las que tú piensas para ti. Amén. Amén. Yo puedo añadir algo. Vosotras hablar con libertad, que esto lo estamos haciendo todos. Vale, a mí el Señor hace poco me dio este texto de la Biblia, que es bastante precioso. Está en Habacuc, capítulo 2, versículo 3, y dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Amén. Es algo precioso que Dios te recuerde que todo se va a cumplir y que todo va a salir bien. Y confiar en Él. Amén. Verdad que Dios, sabemos que hay tiempo, pasado, futuro, presente, pero eso no es una limitación para nuestro Dios. Nuestro Dios es el Shaddai, el Dios de lo imposible. Esto no está limitado, Dios no está limitado por tiempo. Entonces, si tú estás esperando algo, recibe una bendición. Y me acuerdo de esto y lo otro, ahí sabrás ya por qué Dios lo hizo. Entendemos. ¿Queréis añadir algo más? Sí, que es muy importante buscar a Dios, porque si no te agobias y mentalmente. Claro. Es muy importante descansar en Él. Hay un versículo muy bonito, pero no lo encuentro. Está en Eclesiastes y dice que en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Mira qué bonito. En nuestra debilidad se perfecciona su poder. Precioso. Y mira, estoy buscando frases sobre tiempo de Dios, el Espíritu Santo, y mirar qué frase más bonito. Dios,
Que tu tiempo sea mi reloj y tu voluntad mi camino. Amén. Vamos a hacerlo todo como el Espíritu Santo. Que cuando nos vean a nosotros, no vean a una persona normal. En nosotros tienen que ver a una persona diferente. Se nos tiene que notar que llevamos al Espíritu Santo con nosotros, que somos cristianos. Que Marcar la diferencia. exacto, que transmitamos algo a la gente diferente. Y mirad, esto no se trata de la iglesia ni religiosidad. exacto, porque en la calle yo soy la iglesia. Exactamente. Somos cartas abiertas. Exacto. Eso es. Yo, en tus redes sociales, en WhatsApp, Instagram, en lo que tengas, tú imagínate que estás aquí en la iglesia, Espíritu Santo, y te sales en el Instagram o en el WhatsApp o lo que tengas, una foto un poco extraña, o una canción, o tienes Claro. TikTok o algo y vienes al culto, puedes estar en el coro, lo que tú quieras, y luego tienes cosas que no son del Espíritu Santo. Entonces yo no tengo que ser aquí cristiano, que sí, amén, aleluya, que yo tengo que ser la iglesia en la calle, yo tengo que ir y evangelizar a los demás. Tenemos que ser ejemplos a seguir. Exacto. Yo soy cristiana aquí, en mi casa, en el instituto, en la universidad, en el colegio, en la calle, donde yo esté, evangelicemos la palabra del Señor. Eso pasa generalmente porque la gente no tiene tanta cercanía con Dios. Claro. Porque si tú tienes cercanía con el Espíritu Santo, sabes perfectamente lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Exacto. Y aún así hay que ser obedientes y decir, aunque no me vean ningunos ojos, me están viendo los ojos de Dios. Porque los ojos de Dios siempre los están mirando, no hay nada que a Dios se le escape, Mira. ni nada oculto para Él. Así que hay que tener cuidado, dar testimonio, y aunque somos humanos y tenemos fallos, porque nadie somos perfectos, pero tener en cuenta a Dios. Decir, no voy a hacer esto, Señor, porque sé que a ti no te agrada y voy Claro. a intentar ser mejor persona. Y cuando tú vas a hacer algo, vas a decir una mala palabra, un mal acto, lo que sea, y tú dices, espérate, para. Dios está conmigo. Puedo desagradar a la persona del Espíritu Santo. Y la persona del Espíritu Santo, ¿con qué se simboliza? Con una paloma. ¿Y cómo son las palomas? Que si das un pasito, se van. Son sensibles. Se van de ti. Entonces tienes que esperar. Mirar, de lo que estamos hablando de yo soy la iglesia en la calle y tal, la Valentina, es una niña, tiene 10 años, va al colegio, acaban de empezar y tal. ¿Sabéis lo que lleva en la mochila? Los versículos del evangelismo. Se va por todo el colegio evangelizando a la gente. Un profesor me ha contado hoy, le da todos los días 1 o 2 versículos, todos los días. Es un profesor que le conocemos toda la vida y le da versículos sobre el amor de Dios, sobre el perdón, el tiempo, todas esas cosas que hace ella. Y me ha contado que le contó su profesor que ayer llegó a casa como súper cansado, y él tiene hijos y tal, tiene una familia, y su hija, él estaba cansado, estaba comiendo, su hija estaba llorando y se estaba poniendo muy nervioso. ¿Y qué hizo él? Que fue a levantarse a regañarla, y ¿qué vio? El versículo. Qué bueno. Que Dios la abraza a él. Entonces fue él, se levantó y abrazó a la hija. Y la hija cesó el llanto. Entonces, donde vayamos, vamos a ayudar a los demás a acercarse a Dios, porque el amor de Dios Es que no hay nada como vivir en Dios. exacto, es una cosa, a lo mejor, imagínate, tienes un objeto, una cosa, esto solo es mío, no sé qué, pero con el amor de Dios no pasa. El amor de Dios queremos que lo experimente todo el mundo, porque es una cosa tan bonita, que queremos que lo experimente todo el mundo, toda la gente. Entonces, donde estemos, tenemos que ser cristianos, aquí, allí donde vayamos. ¿Estás con tu abuela? Háblale a tu abuela de Dios. Yo le hablo a mi abuela de Dios. Dios viene pronto, te vas a quedar allí. Estás con tus amigos, habla de Dios. Tienes un problema, Dios es la solución. ¿Quieres una petición? Dios te la puede dar. Siempre cristianos, aquí, allí, donde vayamos,
siempre conforme al propósito y a la voluntad del Espíritu Santo, que cuando nos vayamos de aquí y nos vayamos a nuestra casa, yo ya llego a mi casa, yo ya no oro, yo ya no leo, no, yo tengo un compromiso con el Espíritu ¿Verdad? Santo, siempre conforme a su voluntad, a sus caminos y a su propósito. ¿Tenéis algo más que añadir? Yo creo que no. ¿No queréis añadir nada más? Nada sobre los tiempos de Dios o algo. Sí, paciencia. Mucha paciencia tenemos que tener. Y fe. Y fe también. Sobre todo fe. Mucha fe, sí. Sí, para Escuchar todo. muy claramente la voz de Dios. Sí. Y hay veces que Dios nos habla. Dios hay veces que no nos quiere hablar. No es porque no quiera, sino porque no es tiempo de que nos hable. A veces, Dios, háblame. Y Dios no te dice. Dios todavía no. A lo mejor Dios todavía no es tiempo de que sientas o escuches la voz del Espíritu Santo. Ya habrá un tiempo. Yo era un poco más pequeña y yo no sentía a Dios. Y yo había veces que me impacientaba. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y Dios pensaba, y a su tiempo Dios te deja experimentar su presencia. Exacto. Y lo maravilloso, Y escuchar su voz. exacto, lo maravilloso que es estar cerca de la persona del Espíritu Santo. Entonces, si no te habla, no te impacientes, porque es de lo que estamos hablando, a su tiempo Amén. y como Él quiera, porque nuestros caminos y lo que nosotros queremos son de perdición y de maldad y de vanidad, pero los caminos que Él tiene para nosotros son de paz, de alegría, felicidad. Vamos a estar con esto, todos en un mismo sentir y en un mismo pensar, que cuando uno tenga un pensamiento seamos nosotros, que todos vayamos en la misma dirección. Exacto. ¿Entendéis? Sí. Que si vamos a algún lado, a comer donde sea, vayamos con la persona del Espíritu Santo. En Halloween se celebra en el colegio, ¿no? Sí. ¿Sabéis? La Valentina, ¿cómo fue en Halloween al colegio? Todos disfrazados de bruja, de gato. Se llevó la camiseta de la iglesia. Sí, la chaqueta fue con su pantalón del chándal y la camiseta de la iglesia. Y esperemos que este año, cuando vayamos ese día, si vamos, vayamos y vayamos con nuestra camiseta de Jesús sigue restaurando y proclamando que eso es malo. Ya está. Nosotros, hay gente que se avergüenza de Dios. Exactamente, ¿Y sí. en qué cabeza cabe eso? O sea, es que es imposible avergonzarte de la persona del Espíritu Santo. Avergüénzate de las cosas malas que hagas, pero de Dios, que murió por ti, que te ama, que es bueno contigo y con todo el mundo. Es que deberíamos llevar a la persona del Espíritu Santo por encima de todo y de todos. Eso es lo que quiere Dios, cercanía, amistad con nosotros, que Dios no es un guardia civil, que Dios te está llamando. Dios quiere una relación personal contigo, quiere conocerte, quiere... Tú no eres Señor Jesús, no te cuento nada porque tú ya sabes, no, Dios lo sabe, claro que lo sabe. Vamos a contárselo, exacto, vamos a contárselo a la persona del Espíritu Santo, que es bueno. Mirad, estas vacaciones me ha pasado una cosa. Iba a predicar mi padre sobre la persona del Espíritu Santo y me estaba leyendo la prédica, ¿vale? Y yo digo, porque Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y yo pensé, a ver, yo como la persona del Espíritu Santo, no, como que no la conozco mucho. Yo pensaba que no. Y de repente fue yo pensar eso y sentir el amor de la persona del Espíritu Santo tan fuerte en mi vida, que yo sí que te conozco. Yo pensaba que no. Está en nosotros. Exacto. Yo pensaba que no, yo pensaba, yo oro, Jesús te amo, pero yo pensé, yo con la persona del Espíritu Santo no es que tenga una cercanía, y de repente sentí su amor tan fuerte dentro de mí que fue increíble, que yo sí te conozco. Dios nos conoce y nos quiere conocer más. Tenemos que dedicarle más tiempo al Espíritu Santo, incluidas yo, incluidas todas. ¿Verdad? Vamos a dar un pasito más hacia Dios, que es que eso Dios lo que nos pide. Dios no nos está pidiendo ni dinero, ni que matemos a alguien. Es que Dios nos está Corazón. pidiendo. Exacto. ¿Y para qué crees que quiere Dios tu corazón? Tú tienes un corazón a lo largo de la vida que has experimentado
pues malos pensamientos, Te lo rompen. Malas cosas que te han hecho, malas palabras que tú criticas, cosas malas que te han hecho a ti, tu corazón roto, destrozado. Y es lo que te pide el Espíritu Santo. ¿Para qué quiere el corazón? Porque Él coge, Él se lo desaparece y te lo cambia por uno nuevo, uno restaurado, Amén. uno limpio, ¿Verdad? sano, que no se Hace deja una nueva tocar. vasija Exacto. con el mismo barro. Exacto, que no nos importe lo que piensen los demás, que nos importe lo que piense Dios, porque si tú vas al instituto un día normal y vas con tu camiseta corta y tu pantalón y viene tu amiga y te dice: tía, pareces una monja, ponte un top, ¿tú vas a hacerle caso a esta y mañana vas a ir con un top por aquí? No. Dice la Biblia que las malas compañías rompen las buenas costumbres. Si tú tienes de Te pueden costumbre, sacar de Dios. claro, si tú tienes de costumbre vestir adecuadamente y viene un top y te coges y te pones un top, tú estás agradando a tu amiga, pero a Dios no le estás agradando. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Claro, esto de el cuerpo para enseñarnos, no, el cuerpo para cuidarlo. Templo y morada del Espíritu Santo somos nosotros, cuidarlo. Debemos cuidar nuestro cuerpo, porque este cuerpo que yo tengo, esto no es mío, esto me lo ha dejado el Espíritu Santo. ¿Verdad? Exacto. Vamos a cuidarnos, tanto físicamente como espiritualmente. Vamos a cuidar nuestro corazón, a acercarnos, a conocer a Dios, a no alejarnos nunca de Él. ¿Entendéis? Amén. Entonces, eso es lo que debemos ser, verdaderos cristianos y adoradores, que eso lo vamos a hablar en otro tema de la radio. Nos hemos desviado un poquito. Eso ha sido Dios, seguramente. Esto sí, el Espíritu Santo nos habrá guiado por este camino. Y acordar, vamos a estar no en tiempo cronos humano, sino en tiempo kairos, adecuado y oportuno, es decir, los tiempos de Dios, los tiempos del Espíritu Santo. ¿Queréis añadir algo más? ¿No? Y todo el que nos esté viendo por aquí, que no te vergüenza venir a la iglesia, porque hay veces que en la iglesia has tenido una mala experiencia, te ha hecho daño. Ay, mira esta como viene, ay, mira este con el pelo para acá. No, eso no es del Espíritu Santo. Tú vienes a Dios como eres, con tus defectos. Antes de juzgar a alguien, tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. ¿Verdad? Dios, cuando tú viniste a Él, Dios no te dijo: para hablar conmigo te tienes que quitar el piercing y te tienes que teñir normal. No, Dios vino, te abrazó, te restauró, te cambió tu pensamiento y te hizo un verdadero cristiano. ¿Verdad? Entonces, tú antes de, no, yo esa no la hablo porque te lleva la voz, no. Tú tienes que hacer lo mismo que hizo Jesús contigo, ir, conocerla, aceptarla, restaurarla, y siempre con mucho amor y con mucho cariño. No debemos dar un trato fuerte, porque, mira, si yo doy un trato fuerte a la María, ¿qué va a hacer la María? Que se va a romper, y donde se rompe en mis manos, y yo con esto no puedo hacer nada. Pero si Dios me da a mí un trato fuerte, Dios no te va a decir: tú ya no tienes perdón. No, Dios te va a perdonar, Dios te va a corregir, pero no te va a decir: oye, esto. No, hay cosas que me agradan, hay cosas que no me agradan. Yo te amo, yo te quiero, yo a Dios le amo, yo le quiero, entonces voy a agradarle. Entonces, si yo me rompo en las manos de Dios, la cosa es que yo tengo arreglar. Amén. Él lo va a arreglar plenamente, me va a arreglar a mí, te va a arreglar a ti y a todos nosotros. Si tú sientes un vacío en tu corazón, porque mira, tú te vas ahora a cualquier parte y te pones a hablar con una persona, y a ti la persona no te cuenta cosas buenas, te dice: estoy muy mal, me siento solo, creo que entra en una depresión muy grande. Tú no tienes depresión, a ti lo que te hace falta es la persona del Espíritu Santo. Es que mis padres se han divorciado, acércate a Cristo. Es que la gente ya no te cuenta nada bueno, solo problemas. Exacto. Y tú en cambio vas cristiano y le cuentas algo a alguien: estoy en la iglesia, estoy con mis hermanos, soy feliz y tengo una vida plena y adecuada a la persona del Espíritu Santo. Amén.
vamos a transmitir eso y vamos a acercarlos a la iglesia. Yo quiero añadir algo sobre eso que has dicho, que hay muchas personas que no se acercan a Dios porque se sienten sucias, se sienten muy pecadores demasiado, y no hay nada que la gracia de Dios no pueda cubrir, no hay pecado que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Amén. Al principio todas nosotras seguramente éramos diferentes, no éramos como estamos siendo hoy en día, pero Dios por amor y por misericordia nos ha transformado, así que la gente se acerca a Dios con su error. Da igual lo que estés haciendo, da igual qué pecado estés cometiendo, no hay nada que Dios no pueda perdonar, porque para eso Él se dio en una cruz. Así que la gente que se siente sucia, que se siente indigna, la gracia de Dios es más grande, y la Biblia dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia de Dios. Así que si estáis pecando y os sentís mal, acercaos a Jesús, que Él no os va a rechazar, Él es diferente al ser humano. Amén. Amén, aleluya. ¿Verdad? Vente a la iglesia. Pero es que yo peco, yo vendo, yo robo. A Dios, cuando le conoces, eso a Dios le da igual. Tú vienes, no, yo no puedo ir a la iglesia porque vendo marihuana. Ven a la iglesia, congrégate. Y cuando conozcas a la persona del Espíritu Santo, Dios te dará el sentir de que lo quites, porque eso no le agrada a Dios. Como, mira, hay gente, hay pastores a lo mejor que vendo marihuana, quiero bajar a la iglesia. No, tú no puedes bajar a la iglesia. Espérate, voy a tu casa, hago una oración y cuando dejes de vender, te vienes. Como tengamos que esperar a que lo quite por sí mismo, ha venido Cristo. Exactamente. Nadie Solo puede Dios. cambiar, solo Dios puede transformar las vidas. Exacto, exacto. El Espíritu Santo. Tráete una amiga a la iglesia, tráete una prima, a un familiar, una amiga del instituto, a quien tú quieras, tráete, para que conozcan a la persona del Espíritu Santo y escuchar. Venga. Pues nada, que lo hagamos todo conforme a la voluntad de Dios, a sus tiempos y a sus caminos, que esperamos que estas palabras os hayan sido de bendición, con mucho amor, con mucho cariño. Os invitamos para cuando queráis en nuestra iglesia. Muchas bendiciones. El viernes volvemos a estar otra vez aquí nosotras con otro tema. Y pues nada, que os invitamos a todos a nuestro programa y a nuestra iglesia. Muchas bendiciones. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar aquí y permitirnos hacer esto, Espíritu Santo. Gracias, papá, por las personas que han visto este directo, Señor. Te pido que les hayas tocado tú el corazón, Señor, y que las hayas tratado. Gracias por todas mis hermanos, hermanas, Señor Jesús, y todos mis hermanos, papá. Te pido, papá, que en la próxima radio seas tú también quien hable, Espíritu Santo. Te amamos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.